Dios mío, detesto esto. Mira, se está desbordando por todas partes. Nunca te amé como tú me amaste a mí. Con una sola confesión helada, un amor de 30 años empieza a desmoronarse. Un amor que antes había sobrevivido a la distancia, al prejuicio y a la furia de la opinión pública. Lo que se construyó con sacrificio y confianza ahora se quiebra en incontables pedazos. En los resplandecientes salones del palacio, Camila deja de ser la confidente leal para convertirse en una adversaria. Una mujer dispuesta a convertir los secretos de la corona en un arma dirigida directamente al cuello de la institución. Tras la fachada de formalidades y sonrisas ensayadas, se libra una batalla silenciosa pero despiadada, donde el amor, el deber y el poder chocan con una intensidad desbordada. En el centro de esta tormenta, Carlos ya ha tomado una decisión discreta pero irreversible. Una elección que marcará no solo el destino de Camila, sino también el futuro de la monarquía británica. ¿Se aferrará a su honor, o dejará que la corona se le escape de las manos antes de que caiga el golpe final? En los interminables pasillos de Buckingham, donde el brillo de los candelabros se fragmenta en miles de reflejos, surge una brisa envenenada. No es el aire frío del otoño londinense, sino un murmullo impregnado de escándalo y traición. Camila, la reina que soportó innumerables tormentas para permanecer al lado del rey, se ve ahora envuelta en una niebla oscura de rumores. Se comenta que su corazón ha divagado, atrapado por un poderoso político cuyo nombre permanece oculto, pero cuya influencia podría estremecer la monarquía desde sus cimientos. Carlos se sienta solo en su despacho, la mirada sombría posada sobre un ejemplar del Times extendido sobre el reluciente escritorio de caoba. El artículo no menciona nombres, pero sus líneas veladas y sinuosas lo golpean como cuchillas afiladas. Una figura real, bajo la luz tenue de un encuentro exclusivo, habría mostrado una intimidad que jamás debió existir. Carlos no necesita leer más. Sabe exactamente a quién se refieren. Camila, la mujer a la que amó y defendió con cada fibra de su honor y de su corazón. Cada frase impresa reabre antiguas heridas, arrastrándolo a recuerdos de traiciones pasadas. Sus dedos se tensan, los nudillos se vuelven pálidos mientras intenta mantener una máscara de control. Carlos ha convivido con rumores toda su vida. Antes eran como olas que golpeaban suavemente los acantilados del trono, creciendo y desvaneciéndose sin dejar rastro. Pero esta vez son distintos. Estos susurros proceden de sesiones parlamentarias privadas, de la pluma precisa de periodistas respetados y de adversarios que esperan con paciencia el mínimo indicio para socavar la corona. Un consejero de absoluta confianza, Sir Edward, intervino con una voz baja y grave, semejante al tañido de una campana fúnebre. Majestad, no podemos ignorar esto. Los rumores se están propagando como fuego descontrolado. Carlos alzó la mirada. Sus ojos parecían helados, aunque cargados de un dolor que no se atrevía a confesar. No me importa el murmullo del público, Edward. Quiero escucharlo de ella. Su tono permanecía firme, pero bajo esa serenidad se agitaba una tormenta. Camila, la mujer a quien había puesto por encima de todo, por quien soportó la furia popular, el rechazo de su propia familia y el peso de una conciencia dividida. ¿Habría vuelto a traicionarlo? En otra ala del palacio, llena de lujos y espejos silenciosos, Camila avanzaba sintiendo una multitud de miradas inquisitivas clavarse en ella. Durante el té de la tarde se mostraba impecable. El cabello dorado perfectamente arreglado, un vestido de seda azul zafiro que realzaba su figura y una sonrisa compuesta que funcionaba como su mejor escudo. Pero bajo esa perfección, percibía el cambio en el ambiente. Las miradas de reojo, los saludos fríos. Parecía un tribunal invisible listo para juzgarla. Lady Margaret, una vieja amiga, se inclinó ligeramente y murmuró: «Camila, ¿ya sabes lo que están diciendo?». La reina sonrió, manteniendo la elegancia de siempre. «Margaret, el chisme es el entretenimiento de los ociosos. Se desvanecerá pronto». Sin embargo, al girarse, su mano tembló. Apretó la taza con tal fuerza que la porcelana emitió un leve crujido. Camila no era ingenua. En el mundo del poder, un rumor nunca es un simple comentario. Es un arma, y aquella hoja ahora apuntaba a su cuello. Esa noche,
en el comedor privado, las llamas de las velas danzaban sobre los retratos antiguos, mientras el aire entre Carlos y Camila era tan gélido como un invierno sin fin. Carlos se obligaba a mantener la compostura, pero no podía apartar la mirada de ella. Cada mínimo gesto, cómo levantaba la copa, cómo evitaba sus ojos, se transformaba en una acusación silenciosa dentro de su mente. Camila, dijo por fin, con una voz profunda y sombría. ¿Hay algo que desees decirme? Ella vaciló. Sus labios se tensaron antes de curvarse en una sonrisa leve, ensayada, casi teatral. Carlos, estás siendo demasiado desconfiado. Todo es simple habladuría. Pero en un instante fugaz, su mirada reveló una incomodidad que resquebrajó la superficie helada de su serenidad. Carlos, cuyo corazón había sido herido demasiadas veces, detectó aquella grieta. No pronunció palabra, depositó con cuidado los cubiertos, se levantó y salió, dejándola sola entre la luz vacilante de las velas y un silencio que pesaba como plomo. Mientras la puerta de roble se cerraba detrás de él, Camila permaneció sentada, la vista perdida en la nada. Entendía perfectamente que ese viento de susurros no era una tormenta pasajera. Estaba despertando viejas cicatrices en el corazón de Carlos y, tal vez, removiendo secretos que había luchado durante años por mantener ocultos. En los días siguientes, mientras el escándalo seguía expandiéndose, Buckingham Palace, con sus imponentes muros de granito, parecía volverse aún más opresivo. Carlos, un rey que había enfrentado innumerables tempestades, sintió un temblor desconocido crecer en su interior. Cada mirada de Camila, cada palabra suya, se convertía en una pieza más dentro de un rompecabezas de sospechas que él no podía dejar de armar. El amor, que durante años había sido su refugio cálido, se reducía ahora a brasas apagadas. Brasas que podían avivarse en cualquier momento y convertirse en un incendio capaz de arrasar con todo. Carlos ya no es un hombre que entregue su confianza con facilidad. Las viejas heridas de traiciones pasadas, las conversaciones susurradas a sus espaldas y los rumores que alguna vez lo persiguieron lo han vuelto dolorosamente sensible a cada señal. Cada mañana, cuando la luz pálida se filtra por las ventanas de su despacho, revisa en silencio los documentos que sus asesores le dejan sobre la mesa. Una carta anónima, enviada desde una fuente imposible de rastrear, describe la presencia de Camila en reuniones sociales de las que él jamás había escuchado. Una fotografía granulada, tomada desde lejos, la muestra demasiado cerca de un hombre desconocido bajo la luz tenue de una gala. Carlos sostiene la hoja entre los dedos, que le tiemblan no por ira, sino por la punzada cruda que atraviesa su pecho. Debo conocer la verdad, murmura, con una voz que suena más a súplica desesperada que a orden real. Llama a Sir Edward, su consejero más fiel, y exige una investigación discreta. Ni una palabra de esto debe salir de estas paredes, insiste Carlos, con una mirada afilada pero herida. Quiero saber dónde ha estado, con quién y por qué motivo. Edward asiente, aunque en sus ojos se aprecia un destello fugaz de inquietud. Sabe que, una vez sembrada la duda, rara vez muere con facilidad. Mientras tanto, Camila continúa desempeñando su papel de reina con impecable precisión. En recepciones oficiales su tono es suave, su sonrisa pulida, perfectamente controlada como un retrato finamente elaborado. Pero bajo esa elegancia siente el peso de miradas sospechosas y de un murmullo apagado que florece justo fuera de su alcance. Es consciente de que Carlos observa cada uno de sus movimientos, evaluándola. Y sabe que un solo paso en falso podría arrastrarla hacia un abismo del que no habría retorno. Una tarde, mientras pasea por los jardines reales, encuentra a Carlos esperándola bajo un viejo roble. Su mirada perfora la fachada de serenidad que ella intenta mantener. Camila, comienza él, con una voz baja pero tan cortante como el filo de un cuchillo. Te he entregado todo, mi honor, mi amor, incluso la corona. ¿Por qué siento que me ocultas algo? El pulso de Camila se acelera, aunque su rostro permanece sereno. La máscara familiar del autocontrol cae en su lugar. Carlos, estás permitiendo que el veneno de los chismes nuble tu juicio. Responde con suavidad firme.
Soy tu esposa, tu reina. ¿De verdad darás más crédito a susurros ociosos que a mi palabra? Ella da un paso adelante y coloca una mano sobre su brazo, un gesto calculado de cercanía. Pero Carlos se aparta apenas, como si aquel contacto alimentara aún más la incertidumbre que lo consume. Ahórrame los adornos, Camila, dice con un tono helado. Si no tienes nada que esconder, que sean tus actos, no tus palabras, los que limpien tu nombre. Se da media vuelta y se aleja, dejándola sola entre las rosas carmesí del jardín, cuyas sombras parecían burlarse de su vulnerabilidad. Esa noche, en su amplio dormitorio, Camila se sienta frente al espejo contemplando el reflejo que le devuelve la mirada. Ya no es la joven ingenua que conoció a Carlos por primera vez. Es una mujer que luchó por llegar donde está, que renunció a comodidades y soportó sacrificios para ocupar ese lugar. Sin embargo, cada mirada suspicaz de Carlos, cada pregunta incisiva, hiere los cimientos de todo lo que ha intentado preservar. Aprieta los labios y pasa el cepillo por su cabello con movimientos lentos, sin pronunciar palabra. Sabe que no puede admitir nada, pero también comprende que su silencio, igual que sus evasivas, alimenta el fuego creciente de la desconfianza del rey. La noche cae sobre el palacio de Buckingham como un manto de terciopelo pesado, ocultando secretos y apagando lo poco que queda de claridad. En un pequeño comedor donde el vino rubí brilla bajo la luz dorada de los candelabros, el ambiente se vuelve más espeso con cada minuto que pasa. Se supone que es una cena tardía e íntima con los aliados más cercanos de la familia real, pero la presencia de Carlos y Camila convierte cada sonrisa en rigidez y cada frase en un arma envuelta en cortesía. Camila, envuelta en un elegante vestido de seda negra, aún irradia la prestancia de una reina, aunque el brillo cortante de su mirada comienza a desdibujarse. La tercera y luego la cuarta copa de vino tiñen sus mejillas de un tono cálido, suavizando su voz pero volviendo sus palabras mucho más peligrosas. Ríe, conversa y se desliza por la velada como si nada pudiera afectarla, ignorando con soltura las miradas sutiles de los invitados. Pero por dentro, un torbellino la devora, la presión de las dudas de Carlos, los rumores que no cesan y el peso aplastante de la corona que carga. En el extremo de la mesa, Carlos permanece con su copa casi intacta. Sus ojos no se apartan de Camila. Analiza cada sonrisa, cada inclinación de su cabeza, como un cazador estudiando a su presa. La hoguera de la sospecha arde con fuerza en su interior, aunque en algún rincón de su alma sobreviva un débil fragmento de esperanza. Una esperanza frágil, casi infantil, de que todo sea un malentendido cruel, de que la mujer a la que defendió contra tantas tormentas no haya sido capaz de traicionarlo. Pero cada vez que Camila ríe con otro, cada vez que su mirada pasa de largo sin detenerse en él, ese resto de esperanza se deshace un poco más. Cuando la noche avanza y los invitados finalmente se retiran, solo quedan Carlos, Camila y un pequeño grupo de asistentes leales. El aire del salón se vuelve opresivo, como si las paredes se cerraran lentamente. Camila, ya visiblemente ebria, se incorpora con dificultad, inclinando la copa hasta que unas gotas de vino carmesí caen sobre la alfombra persa. Fija sus ojos en Carlos, un destello temerario avivado por el alcohol brillando en ellos. Carlos, dice, con la voz tambaleante pero cargada de desafío. Me miras como si hubiera cometido un delito. ¿Qué crees que he hecho? ¿Traicionarte? Carlos se queda inmóvil, sus dedos aferrándose con fuerza al reposabrazos de su silla. Camila, responde con un tono bajo y cortante. Lo único que quiero es la verdad. ¿Puedes dármela? Los asistentes bajan la mirada, sintiendo la tensión al borde del estallido. Nadie se atreve a intervenir, ni siquiera a respirar demasiado fuerte. Camila deja escapar una risa amarga, herida, impregnada de una desesperación que rompe su compostura. Se acerca a él, y el sonido de sus tacones contra el mármol resuena como un reloj marcando la cuenta atrás hacia una revelación inevitable. ¿La verdad? Repite, dejando caer la última capa de contención. Carlos, yo nunca te amé. Al menos, no como tú me amaste a mí. Su confesión atraviesa la sala como un rayo, quebrando de golpe la frágil calma que aún quedaba.
Carlos siente cómo el pecho se le oprime, la respiración se le vuelve pesada y los ojos se le abren en una incredulidad helada. Aunque el vino ha desatado la lengua de Camila, sus palabras lo atraviesan como una cuchillada, desgarrando las ilusiones a las que se aferró durante años. Cada recuerdo, cada ocasión en la que la defendió frente a la condena pública, frente a su propia familia y ante toda la nación, ahora le parece una burla cruel del destino. Observa a Camila, la mujer que alguna vez creyó su destino inevitable, pero que ahora se le presenta como una desconocida que sostiene una copa de vino y una sonrisa hueca y torcida. Camila, susurra, con la voz rota, como si intentara alcanzar algo que ya se le ha escapado. Pero ella solo niega con la cabeza. Por un instante, un destello de arrepentimiento cruza por sus ojos antes de endurecerse de nuevo. Estoy agotada, Carlos, murmura, su tono apagándose poco a poco. Cansada de vivir en tu sombra, en la sombra del trono, bajo las expectativas de todos. Luego se marcha, tambaleante, dejando a Carlos inmóvil en el comedor vacío. Más tarde, no sabrá recordar cómo logró salir él mismo de aquella habitación. Esa noche, en su estancia fría, se sienta junto a la ventana mirando sin ver el cielo de Londres. La confesión de Camila ha sido el golpe final, aplastando los últimos restos de confianza. Dedicó su vida a amarla y protegerla, solo para descubrir que su corazón nunca le perteneció del todo. El dolor que siente va más allá de la traición. Es el derrumbe del mundo entero que había construido alrededor de ella. En otra ala del palacio, Camila se desploma frente a su propio espejo. El efecto del vino se ha disipado, dejándola únicamente con vacío y remordimiento. No había planeado pronunciar esas palabras, ni permitir que esa verdad escapara. Pero ahora que lo hizo, no existe forma de deshacerlo. El palacio, la corona, Carlos. Todo aquello que alguna vez creyó una victoria se ha convertido en un conjunto de muros que se cierran sobre ella, aprisionándola más que nunca. En el palacio de Kensington, la luz tenue de la tarde que entra por los ventanales altos no logra disipar la oscuridad que envuelve el espíritu de Carlos. La confesión ebria de Camila resuena en su mente, cada palabra convertida en una hoja afilada que desgarra su ya maltratado corazón. Sentado solo en su despacho, sostiene entre los dedos una pluma antigua, regalo de Camila en los días en que su amor ardía sin límites. Ahora, ese objeto no es más que un vestigio sin vida, símbolo de lo que se ha perdido para siempre. Carlos ya no es un rey resignado a los designios del destino. La admisión de Camila ha derrumbado la última muralla de su resistencia. Dentro de él, el dolor se mezcla con una furia creciente, levantando una tormenta imposible de contener. Había dedicado su existencia a protegerla. Desafió al público, a su familia e incluso a su propia conciencia por ella. Pero ahora todo le parece un engaño despiadado. No puede seguir en un matrimonio sostenido por la mentira. Llama entonces a las dos personas en cuyo consejo confía por encima de todos: Guillermo, su hijo mayor y heredero, y Ana, su hermana de carácter firme y visión clara. En un acogedor salón de Kensington, el crepitar de la chimenea no logra disipar la tensión gélida suspendida entre los tres. Guillermo y Ana se sientan frente a Carlos, con la preocupación marcada en sus rostros mientras observan su expresión sombría. Han oído rumores sobre la noche bañada en vino y sobre las devastadoras palabras de Camila, aunque aún desconocen toda la verdad. Carlos entrelaza las manos, inhalando profundamente como si reuniera la valentía que aún le falta. Hijo, empieza con una voz baja y ligeramente temblorosa. Hay algo que debo decirte. Hace una pausa, buscando en los rostros familiares un refugio momentáneo. William se inclina hacia adelante, la preocupación ensombreciendo sus ojos junto con un presentimiento inquietante. Ana, erguida y de mirada afilada, permanece en silencio, su serenidad implacable instándolo a continuar. He decidido divorciarme de Camila, declara por fin. Cada sílaba cae como una piedra pesada sobre un estanque inmóvil. Las palabras atraviesan la sala con una fuerza irrevocable, hundiendo a todos en un silencio atónito. William casi se levanta de un salto, los ojos abiertos de par en par. Padre, un divorcio, repite, la voz quebrada por el shock. ¿Lo has pensado realmente? Esto no es una decisión cualquiera.
La familia real, el público, la prensa. Todos estallarán. Para William, que antepone la estabilidad de la corona a todo lo demás, el pánico creciente resulta imposible de ocultar. Ha visto a la familia soportar escándalos y desdichas, y ha observado a su padre cargar con dolores en silencio, pero jamás imaginó que tomaría un paso tan extremo. Ana, igualmente sorprendida, deja que una sonrisa fina y fría cruce sus labios. Divorcio, así que por fin has abierto los ojos, Carlos, comenta con palabras tan cortantes como una hoja. Camila jamás fue digna de ti. Se aprovechó de tu amor y te dejó herido. Si estás dispuesto a terminarlo, cuentas con mi apoyo total. Su franqueza férrea refuerza la determinación de Carlos, aunque incrementa la ansiedad de William. Carlos los observa a ambos, su corazón cargado pero firme. Lo he pensado, afirma con una voz más sólida. No puedo seguir con alguien que ha traicionado mi corazón. Camila lo dejó claro. No me ama, no como yo la amé a ella. Me niego a continuar fingiendo. Su declaración corta de raíz no solo su vínculo con Camila, sino también la parte de sí mismo que aún creía en el amor que compartieron. William niega con la cabeza, el dolor reflejado en sus ojos. Padre, entiendo tu sufrimiento, de verdad, pero un divorcio desencadenará consecuencias que no puedes prever. ¿Cómo reaccionará el público? ¿El Parlamento? Estás arriesgando la estabilidad misma de la monarquía. Aprieta los puños, luchando por contener su desesperación. William, el mediador eterno, siempre ha intentado proteger a la familia del caos. Pero ahora se siente impotente frente a la firmeza de su padre. Ana, inflexible, se vuelve hacia William. Te obsesionas con la corona, pero ¿y el corazón de tu padre? Lo desafía. Camila lo destrozó. William. Si Carlos quiere terminar con esto, debes estar a su lado. Luego mira a Carlos con orgullo en la mirada. Hazlo, Carlos. Es hora de recuperar lo que te pertenece. Cuando William y Ana se marchan, la sala queda cargada con un aire de desastre inminente. Carlos permanece sentado, el rostro grave, contemplando las brasas agonizantes del fuego. Elegir el divorcio puede ser la única salida que ve, pero no le brinda consuelo. Solo profundiza su soledad. Sigue siendo rey, pero ahora parece un monarca sentado sobre un trono helado, sin nadie que comparta el peso de la corona. Aún así, sabe que se ha cruzado una línea. No habrá marcha atrás. Camila debe irse y él enfrentará cualquier tormenta para proteger lo que queda de su corazón destrozado. Esa mañana, el palacio de Buckingham parece envuelto en un velo invisible y pesado. En los aposentos privados de Camila, la luz del sol ilumina su rostro sin lograr calmar la tormenta que le ruge por dentro. Su fiel asistente, Jane, llega con una noticia que cae como un trueno. Carlos ha enviado un aviso oficial de divorcio. Formal, frío, sin una sola explicación. Ninguna petición para hablar, ningún intento de conversar, solo palabras impersonales sobre un papel, como si pudiera borrarla de su vida de un plumazo. Camila siente cómo la ira le recorre la sangre. Ella, que enfrentó desafíos interminables para alcanzar la cima del poder, que se convirtió en objeto de admiración y de envidia, ahora es descartada por su esposo, el rey de Inglaterra. Así que tan despiadado eres, Carlos, murmura con la voz temblorosa de rabia, la mirada afilada como una hoja. Se niega a aceptar semejante humillación. No permitirá que Carlos la elimine de la vista pública como si fuera insignificante. Si él ha elegido ese camino, ella se asegurará de que no sea fácil. Sin pensarlo dos veces, Camila toma un pañuelo de seda del escritorio, se coloca una capa verde oscuro y sale con paso decidido. El personal se hace a un lado, atónito ante la furia repentina y desbordada de la reina. Con el peinado ligeramente deshecho y los ojos encendidos, no llama ni espera, irrumpe directamente en el despacho de Carlos, donde él permanece sereno, repasando documentos como si nada fuera de esas páginas existiera. Carlos, la voz de Camila retumba, casi un grito,
haciendo que hasta los antiguos retratos parezcan estremecerse. Él levanta la vista, sorprendido por un instante antes de que su expresión se endurezca en su habitual frialdad controlada. Camila, responde con un tono preciso y cortante. ¿Qué haces aquí? ¿Qué hago aquí? Camila deja escapar una risa amarga mientras avanza hacia su escritorio. Golpea la superficie pulida con ambas manos, clavando los ojos en los de él. Me envías un aviso de divorcio en una carta, como si fuera descartable. ¿De verdad crees que puedes borrarme así, Carlos? Su voz tiembla, no solo por la rabia, sino por un dolor más profundo que se niega a reconocer. Ha sacrificado demasiado para estar a su lado, para compartir el trono, y aún así él la trata como una culpable indigna de una despedida digna. Carlos se endereza, las manos cerrándose en puños, la mirada fija e inmutable. Tú pusiste esto en marcha, Camila. Responde en voz baja, cargada de dolor. Ella retrocede apenas, como si la hubiera golpeado, pero enseguida recupera la compostura. Una sonrisa helada y amarga curva sus labios. ¿Quieres hablar de engaños? Entonces escucha bien, Carlos. Dice, bajando la voz hasta convertir cada palabra en una hoja afilada. Si te atreves a echarme a un lado, los secretos de la corona, los acuerdos ocultos y todo lo que se ha hecho en las sombras saldrá a la luz. No solo me perderás a mí, pondrás en riesgo la misma corona que has pasado tu vida protegiendo. Su amenaza atraviesa a Carlos como una estocada directa. Se queda rígido, mirándola con incredulidad. La mujer por la que luchó contra la opinión pública, contra su familia y contra sí mismo, ahora se alza frente a él, implacable, empuñando el arma más peligrosa de todas, los secretos compartidos capaces de derrumbar su reputación y la institución misma. ¿Me amenazarías?, murmura Carlos, la voz frágil, no de miedo sino de una decepción devastadora. Camila da un paso más, sin desviar la mirada. Tú fuiste despiadado primero, Carlos, replica con amargura. Pretendes arrojarme fuera para convertirme en un espectáculo, en la gran perdedora ante el mundo. No me culpes, si yo caigo, me aseguraré de que tú también caigas. Luego se da vuelta, y su cabello dorado atrapa la luz mientras se aleja, irradiando soledad y desafío, una mujer convencida de que ya no tiene nada que perder. Carlos queda solo en el asfixiante silencio del despacho, el pecho oprimido. Camila, la mujer a quien un día veneró, ahora es no solo una pareja infiel, sino una amenaza. Sus palabras quedan suspendidas como una hoja apoyada contra su garganta. Lo que más le duele es comprender que ella ha cambiado hasta ser irreconocible, o quizá nunca fue quien él creyó. Mira el cielo gris de Londres, preguntándose si el trono por el que sacrificó tanto vale algo cuando su corazón yace hecho pedazos. Con la luz tenue de la madrugada, el palacio de Buckingham parece gemir bajo el peso de tensiones ocultas y guerras silenciadas. Las noticias del enfrentamiento entre Carlos y Camila, de su gélida amenaza, llegan a William de inmediato, desgarrando su habitual contención. El heredero, siempre empeñado en proteger la estabilidad de la monarquía, siente un estallido de furia en el pecho. Camila, a quien había tolerado solo por el bienestar de su padre, ha ido demasiado lejos, no solo ha herido a Carlos, sino que se ha atrevido a poner en peligro la corona que él ha jurado defender. Entra con paso firme en el despacho de Carlos, incapaz de contener la indignación. Padre, exclama, la voz tensa de ira, me enteré de lo que dijo Camila. Amenazó a la corona y te amenazó a ti. No voy a quedarme mirando. Tenemos que actuar. Quítale el título. Haz lo que haga falta para detenerla. Detrás del escritorio, Carlos levanta la vista. Sus ojos revelan cansancio, pero también una firmeza que William rara vez ha visto. Levanta una mano, indicándole que se siente, imponiendo calma con una autoridad que no admite discusión. William, tranquilízate, dice, cada palabra colocada como una losa para contener la avalancha de su hijo. Comprendo lo que sientes, pero no podemos responder con ira. No podemos permitir que la monarquía se resquebraje porque perdimos el control. Los puños de William se tensan, los ojos fijos en su padre.
Pero padre, ella ha cruzado todos los límites. Insiste, con la voz quebrada. Te traicionó, y ahora usa secretos para manipularnos. Si no hacemos algo, seguirá tirando de los hilos, seguirá haciéndote daño. Su indignación está impregnada de dolor. El dolor de ver a un padre que lo dio todo ser destrozado por la mujer que amaba. Carlos exhala hondo, dejando que su mirada se desvíe hacia la ventana, donde el cielo gris de Londres refleja su propio desasosiego. Noches enteras sin dormir lo han obligado a aceptar una verdad amarga. Camila ya no es la mujer en la que un día confió. Sin embargo, también sabe que un divorcio público seguido de revelaciones explosivas mancharía para siempre el legado de la monarquía. No puede permitir que el trono, que él y William juraron proteger, se convierta en presa para quienes desean verlo caer. He tomado una decisión, William, dice finalmente, con una voz que adquiere la contundencia de una proclamación real. Camila conservará su título, pero pagará un precio. Hace una pausa y fija en su hijo una mirada afilada. William se queda paralizado. ¿La dejarás permanecer después de todo esto?, pregunta, incrédulo. Aún le cuesta entender cómo ese padre, que días antes parecía decidido a divorciarse, ahora opta por un camino tan distinto. Pero al observar sus ojos, no ve rendición, sino una determinación férrea de proteger la institución, incluso si eso implica sacrificar lo poco que queda de su propio corazón. Carlos se pone de pie y se acerca para posar una mano sobre el hombro de su hijo. No lo hago por Camila, dice con gravedad. Lo hago por nosotros, por la corona, por esta familia y por todo lo que hemos entregado para mantenerla en pie. No dejaré que destruya más de lo que ya ha dañado. La tendré controlada, eso te lo prometo. En otra parte del palacio, una asistente entrega a Camila las condiciones de Carlos. Sentada en sus aposentos, observa en el espejo plateado a una reina que ahora parece apenas una sombra de sí misma. Creyó que su amenaza obligaría a Carlos a ceder, permitiéndole conservar no solo la corona, sino todo su poder. Pero él ha optado por encadenarla. Dejarla dentro del palacio, sí, pero arrancándole su influencia en silencio y parte por parte. Con el corazón envenenado, Camila acepta. Sabe que tiene poco margen para resistirse. Negarse significaría perderlo todo. Su título, su posición y cualquier resto de control en el despiadado mundo real. Mientras firma, su mano tiembla, no por miedo, sino por una amargura profunda y corrosiva. Seguirá siendo reina, pero solo de nombre, una prisionera en el mismo palacio que alguna vez logró conquistar, su poder retenido por el hombre al que un día afirmó amar. Bajo el resplandor cegador de las arañas de cristal en Buckingham, la gala real se desarrolla como una función ensayada al milímetro. Cada gesto es calculado, cada palabra medida, pero bajo esta perfección, las fracturas de la monarquía se revelan sin disimulo. Carlos y Camila, rey y reina, aparecen juntos ante el mundo. Sin embargo, la distancia entre ellos no es física, sino un abismo de vacío helado. Lo que alguna vez fue un amor ardiente que los unía, ahora es ceniza esparcida sobre un trono gélido y dos corazones rotos. La gala reúne a diplomáticos, aristócratas y periodistas para celebrar una obra benéfica. Camila, envuelta en un vestido de seda esmeralda, se desliza entre los invitados con la elegancia ensayada de una soberana, aunque sus ojos carecen del brillo de antes. Carlos, vestido con toda la pompa real, muestra una serenidad que es solo una máscara. Cada vez que su mirada se posa en ella, parece perderse en un vacío antiguo, como si buscara algo que se extinguió hace mucho. A unos metros, William observa, su expresión tan fría como mármol mientras sigue cada movimiento de Camila con la atención de un depredador. Ha sido testigo del sufrimiento de su padre, de cómo ella ha usado amenazas para conservar su estatus. La ira que había tratado de contener por el bien del reino ahora arde en él con una fuerza inquebrantable. Cuando Camila se aparta del grupo y se detiene junto a la mesa de vinos, William se acerca. Sus pasos son silenciosos, pero impregnados de una intención que hace que el aire alrededor se tense. Camila, dice con una voz baja y afilada,
obligándola a darse la vuelta sobresaltada. Por un instante, un destello de inquietud cruza sus ojos antes de esconderlo bajo una sonrisa impecable. William, responde ella, con dulzura forzada. Qué placer verte esta noche. Él no devuelve la cortesía. Se inclina apenas hacia adelante, atravesando su fachada con una mirada que no deja escapatoria. Deja el teatro, Camila, murmura. Mi padre puede que la perdone movido por sentimientos. Puede permitirte seguir llevando el título de reina, pero yo no. Este arreglo no durará para siempre. Si lo vuelves a herir, me aseguraré personalmente de que lo pierdas todo. Sus palabras caen con la dureza del acero. Camila siente cómo se le oprime el pecho, aunque mantiene la sonrisa, ahora frágil y forzada. Pero en sus ojos leí la verdad. Un torbellino de resentimiento, dolor y una rabia silenciosa que no logra contener. Eres, sin duda, igual que tu padre, William, responde con ligereza, aunque su voz destila veneno. Siempre tan convencido de que todo el poder te pertenece. Recuerda que el trono no es solo tuyo, ni de Carlos. Se da la vuelta, y el roce de su vestido de seda contra el suelo acompaña su retirada, una figura que se aleja envuelta en una soledad muda. La gala continúa, y una vez más Carlos y Camila aparecen ante las cámaras, posando, saludando y respondiendo preguntas con una unidad ensayada. Sus manos entrelazadas son una representación, sus palabras un guión vacío. El público no lo percibe, pero quienes están cerca sienten el frío que se desprende de cada gesto. No hay afecto, ni confianza. Solo un delicado disfraz destinado a sostener la imagen de la monarquía. Más tarde, refugiado en sus habitaciones privadas, Carlos contempla el cielo oscuro de Londres desde la ventana. Ha protegido el trono, evitado que la monarquía se desplome bajo las amenazas de Camila. Pero el precio ha sido irreversible, la destrucción de su confianza. Recuerda los primeros años junto a ella, cuando Camila parecía la única fuente de calidez en una vida marcada por el deber. Ahora es una desconocida, un recordatorio viviente de que aquel gran amor nunca fue correspondido del todo. Desde su trono, lo único que ve es aislamiento. Un rey atrapado por la misma corona que tanto deseó. En otra ala del palacio, Camila se planta ante su espejo plateado, observando el reflejo de una reina reducida a una sombra. Sobre el papel, ha vencido. Conserva la corona, su lugar junto al monarca. Pero en la realidad, no es más que una prisión dorada que la encierra en soledad y sin ningún poder. Carlos la ha apartado de la influencia, borrado su voz de los consejos y de los círculos internos. Mantiene el título, pero ha perdido todo lo demás. El amor, la confianza y la libertad que alguna vez anheló recuperar. En el silencio asfixiante del palacio, ambos comprenden que, aunque sigan apareciendo juntos en público, ya se han perdido para siempre. El trono que tanto lucharon por proteger se ha convertido en un símbolo helado, incapaz de ofrecer consuelo a dos corazones irremediablemente rotos. Si esta historia real te ha atrapado, no olvides darle me gusta, compartir y suscribirte para no perder el siguiente capítulo de esta saga en constante evolución. Cuéntanos qué opinas en los comentarios y haz clic en el próximo vídeo que aparece en tu pantalla.